¿Alguna vez has reflexionado sobre la verdadera importancia de predicar el reino de Dios? Es más que simplemente un mensaje espiritual, es una fuerza transformadora que puede impactar tanto a la sociedad como al espíritu humano. Este vídeo es un llamado del pastor Paul Cho para entender esa importancia y los profundos cambios que el reino de Dios puede traer a tu vida. Acompáñanos mientras exploramos cómo este mensaje no solo alimenta el alma, sino que también puede inspirar una transformación social. Mira hasta el final, ya que luego nos uniremos en oración, buscando traer más del reino de Dios a nuestras vidas y comunidades. Amados hermanos, hace algunos años, una hermosa y anciana señora me invitó a cenar a su casa. Esa noche iba a tener un gran impacto en mi vida y ministerio. La señorita Park, una diputada, se sentó a la mesa donde se servía una deliciosa cena coreana y comenzó a narrar su historia. Aunque ya conocía detalles de su testimonio, consideré un privilegio escucharlo de sus propios labios. Durante el ataque de los comunistas norcoreanos, dijo ella con voz suave y haciendo una pausa mientras saboreaba una porción de arroz. Y continuó hablando. Llegaron tan sorpresivamente que la mayoría de las principales figuras políticas no tuvieron oportunidad de escapar al sur. Fui a mi armario, tomé un vestido viejo e intenté disfrazarme de vendedora ambulante mientras huía hacia el sur. Los soldados norcoreanos me atraparon. Les dije que solo era una pobre mujer, pero no me creyeron. Me llevaron al cuartel para interrogarme. Cuanto más negaba ser alguien importante, más me interrogaban, hasta que uno de ellos tomó mis manos y dijo que mentía. Estas no son las manos de una vendedora ambulante, son suaves, dijo. Luego fui llevada presa. Cuando me llevaron a una celda en el sótano, todo lo que tenía puesto eran unos trapos que usaba en el intento de disfrazarme. En ese momento, estaba muy cansada y me acosté en el piso de cemento mientras mi mente repasaba los hechos que me habían sucedido. Sentí mucha tristeza y remordimiento. Qué bello final para tu gloriosa carrera, me dije a mí misma. Tú que lo tenías todo, tú que conoces a tanta gente. Sin embargo, esta es tu última noche. Seguí preguntándome y me quedé dormida. Siempre es difícil despertar cuando se está muy cansado, pero es doblemente difícil cuando se sabe que esta es la última vez que se estará despierto. Un joven de 20 años me agarró del brazo y me llevó de vuelta por el pasillo, escaleras arriba, y salimos a la calle. Cuando el sol me brilló en la cara, me quedé cegada, pero no tanto como para no poder ver el rifle que llevaba sobre los hombros. Caminamos varias cuadras, observé los agujeros que quedaron de lo que antes eran hogares. Aunque pequeñas, todas esas casas estaban apiñadas una contra otra, como si intentaran protegerse del frío severo que nos recibía esa mañana. Mis ojos se llenaron de lágrimas al recordar los principales acontecimientos de mi vida. Recordé estar siempre involucrada en alguna actividad. No es común que una mujer coreana descuide el matrimonio y la educación de sus hijos para dirigir una sesión de la resistencia contra los japoneses. Recordé las emociones sentidas cuando las tropas estadounidenses derrotaron a los japoneses, finalmente estábamos libres de todo eso. Me metí en la política en busca de justicia para el pueblo, pero pronto me vi atrapada en la escalada social. Mi mente se volvió hacia nuestra pequeña iglesia metodista. No sentía interés por los sermones, pero disfrutaba cantando los himnos. De hecho, a menudo me encontraba tarareando algunos de mis himnos favoritos cuando estaba asustada. «Oh, qué amigo tan sublime es Cristo», cantaba bajito. Más lágrimas llenaban mis ojos y rodaban por mi rostro mientras me decía a mí misma, «Nunca aceptaste realmente a Jesucristo como tu Salvador». Esta declaración, percibida en mi mente y pronunciada en voz baja, me traía sentimientos aún más profundos de dolor y frustración. Me preguntaba si Jesús me perdonaría y me salvaría en ese momento. Entonces, con todas las fuerzas que pude reunir, dije, «Jesús, voy a morir en pocos minutos. He sido una pecadora.
Sé que no lo merezco, pero te pido que perdones los pecados de esta vieja y me salves, como hiciste con el ladrón en la cruz. Sentí una alegría repentina llenar mi corazón. Latía tan rápido que estoy segura de que el joven que me miraba con curiosidad mientras subíamos la colina donde sería ejecutada podía escucharlo. Fui perdonada, estaba libre, preparada para morir. Creo sinceramente que nadie está preparado para la muerte sin la certeza de Jesús. Señor Jesús, le dije al joven, ¿me vas a matar con esa cantinela? Ahora, ¿por qué debería obedecerte? Ahora, grité, ¿no es verdad que voy a morir ahora? Soy cristiana. Acabo de ser salvada al subir esta colina y aprovecharé los últimos minutos que me quedan en la tierra para alabar a mi Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué seguridad! Jesús es mío. Tengo la gloria del cielo. Comencé a cantar un nuevo himno para el joven y rudo soldado. De repente, toda la letra del himno vino a mi mente y seguí cantando tan alto como pude. Junto a otra colina en las afueras de la ciudad, noté que había un área plana. El joven tomó una pala y comenzó a cavar mi tumba. Mientras cavaba, seguí cantando. De vez en cuando, él me miraba y seguía cavando. Terminado el hoyo, él tomó una venda, me la puso en los ojos y dijo, «Vieja, ¿quiere decir algo antes de que la mate y entierres su cuerpo?» Aunque tenía los ojos vendados, percibí que podía ver lo que pasaba en el corazón del joven verdugo frente a mí. «Ah, sí», dije, sintiendo pesar por él. «Tengo solo unas pocas cosas que decir. He vivido una vida maravillosa en la tierra, pero mientras caminábamos hacia aquí, pude notar que algo me sucedió. Desperté esta mañana llena de miedo, ahora tengo paz y alegría. Verás, esta mañana solo era cristiana de nombre, pero ahora estoy salvada. Me gustaría que pudieras conocer a este maravilloso Salvador, Jesucristo». Podría haber dicho algo más, pero en ese momento sentí que algo me decía que orara por mi joven guardia. «¿Puedo pasar los últimos instantes de mi vida orando por tu alma?», pregunté, dirigiéndome hacia el hoyo que él había cavado para mi sepultura. Me arrodillé y comencé a orar. Después de unos minutos de oración, escuché al joven llorar. Terminé la oración y dije, «Listo, puedes disparar ahora». Sin embargo, no pasó nada. ¿Qué había salido mal? Dije de nuevo, «He terminado la oración, puedes disparar». «No puedo», escuché entre sollozos y lágrimas de agonía. Él descendió al hoyo, me quitó la venda de los ojos y me miró. Mi madre oraba así por mí. Puedo verla orando por mí ahora. Cuando levanté el rifle para matarla, tuve una visión de mi madre y no puedo dispararle a mi madre. «Debes obedecer las órdenes, de lo contrario te matarán», le dije, ahora más preocupada por su vida que por la mía. «No puedo matarla. Por favor, huya». «Cuando dispare al aire», dijo mientras me desataba, «agáchese y déjeme ir». Corrí hacia las colinas en busca de seguridad. En el momento en que la señorita Park terminó la historia, lloraba con ella, apenas preocupándome por el hecho de haber tocado apenas la comida. Hoy, la señorita Park está en el cielo, pero pasó el resto de su vida testificando a los líderes sobre el poder de Jesús para salvar y liberar a los prisioneros. Fue ella quien inició el primer deseo de oración presidencial en Corea y tocó los corazones de muchos de nuestros líderes políticos y económicos más poderosos. Sin embargo, recuerdo que al final de su historia, ella me miró a los ojos y me dijo algo que causó un gran impacto. «Pastor Cho, usted es joven, tiene un gran futuro en el ministerio. Sin embargo, debo aconsejarle sobre algo que nunca debe olvidar, predique el reino de Dios. Nunca se desvíe. Predique el evangelio del reino. Nunca permita que las conveniencias o la prominencia le impidan predicar el mensaje que Jesús predicó. Repito, predique el reino de Dios». Nunca olvidé las palabras de esta santa coreana. Por lo tanto,
hablaré sobre la importancia de predicar el reino de Dios y ver el poder del reino de Dios en acción. Ahora, muchos preguntan, ¿qué es el Evangelio del reino de Dios? Antes de abordar lo que Jesús quiso decir con Evangelio del reino, es importante entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios se manifiesta de dos formas, el aspecto futuro y la realidad presente. Aunque este importante tema bíblico tiene muchas facetas, considero importante que todo cristiano entienda cómo el reino de Dios influye en el crecimiento de la Iglesia. Comprendida esta gran lección, podemos liberar el poder dinámico que yace dentro de cada creyente. Podemos ver el poder del Espíritu Santo actuando en nuestro ministerio, como lo hizo en el ministerio de los primeros apóstoles. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Desde que se comenzó a registrar la experiencia humana, los hombres siempre han intentado imaginar una sociedad ideal. Platón, renombrado filósofo griego, soñaba con una sociedad ideal basada en una estructura política ética, la república. Llegó a ser un modelo para las futuras sociedades, pero Platón reconocía que sus filosofías políticas y sociales eran demasiado idealistas para llevarse a cabo. Era como la perfección que él deseaba. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de una era futura en la que los hombres vivirían juntos sin armamentos de guerra. Isaías habló de lanzas transformadas en podaderas y de una nación que no alzaría la espada contra otra. De hecho, la paz mundial sería tan dramáticamente diferente que usó imágenes como la del lobo habitando con el cordero, el leopardo echándose junto al cabrito y el becerro y el león joven andando juntos, queriendo con ello significar el verdadero cambio en los asuntos mundiales que habría de ocurrir en el futuro. El mensaje que Jesús predicó era de arrepentimiento, porque la inauguración de una nueva era estaba cerca. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, Mateo 4:17. Sus enseñanzas, ilustraciones y parábolas trataban sobre todo del reino de Dios. De hecho, la oración que enseñó a los discípulos dice, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Mateo 6:10. Hasta el final, Jesús nunca dejó de enfatizar a los discípulos la importancia del reino. Aunque es obvio para todos los que estudian que el énfasis principal de Jesús era sobre el reino de Dios, Mateo lo llama reino de los cielos porque escribía teniendo en mente a los judíos. Hay poco acuerdo sobre qué es el reino de Dios y cuál debería ser el mensaje del Evangelio del reino. Agustín entendía que el reino de Dios era sinónimo de la Iglesia. El movimiento de la Reforma jugó un gran papel en redefinir el significado del reino de Dios. Calvino básicamente estaba de acuerdo con Agustín, solo diferían en qué aspecto de la Iglesia representaba el reino de Dios. En tu entendimiento, la verdadera Iglesia, dentro de la Iglesia visible, era la manifestación terrenal del reino de Dios, con la misión de transformar las naciones del mundo en pueblos dispuestos a someterse al señorío de Jesucristo. La tarea de la Iglesia sería posible mediante el uso de un poder especial llamado Evangelio del Reino. Este Evangelio del Reino de Dios proyectaría hacia el futuro, procurando entenderlo en su contexto social actual. Harvey K. es solo uno de los muchos teólogos modernos que consideran el reino de Dios como un orden social producido por la Iglesia. Los problemas de desigualdades, prejuicios, así como el resto de nuestras preocupaciones sociales, deben ser ventilados y tratados por una Iglesia consciente de su misión. Los términos bíblicos se redefinen para hacerlos más aplicables a los problemas. Muchos de nuestros líderes eclesiásticos liberales están motivados por lo que consideran el reino de Dios como su principal enfoque. El reino de Dios no es solo para el futuro, sino también para el presente. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, Romanos 2:17. Pablo nos revela que el reino de Dios trasciende la existencia natural del hombre y lo lleva a experimentar, en el presente, el fruto del Espíritu Santo. Si una persona se asocia con el Espíritu Santo, se vuelve semejante a aquel con quien se asocia.
El resultado final de la asociación con el Espíritu Santo se refleja cuando el equipo ocupa un lado del campo. En un lado está el equipo que representa el reino de las tinieblas, en el otro está el que representa el reino de Dios. Durante el juego, uno de los principales jugadores del equipo de las tinieblas se quita la camiseta, va al banco del adversario y se pone la camiseta del reino de Dios, luego, entra al campo para jugar contra el equipo de las tinieblas. Simplemente cambia de lado. Eso es lo que nos pasó, pasamos de un reino a otro, al reino de nuestro Señor. En tercer lugar, el reino de Dios. En el capítulo 13 del mismo Evangelio, nuestro Señor narra parábolas que dan mayor claridad a lo que para él significaba el reino de Dios. Él dice que al ser purificado el reino de las impurezas, los justos resplandecerán como el sol. En cuarto lugar, Jesús es la representación de cómo es estar en el reino. No viene el reino de Dios con apariencia visible, ni dirán, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Este versículo puede aplicarse al hecho de que el reino de Dios estaba entre ellos, Jesús estaba entre ellos, el Evangelio crecería y afectaría al mundo entero. Lo veo como un equilibrio. Por lo tanto, el reino de Dios es futuro, pero también es presente, no es de este mundo, pero afecta a este mundo, se puede entrar en él ahora, pero hay una realización futura. No se puede ver con los ojos naturales, pero el reino de Dios se encuentra donde está Cristo. Cuando analizamos el reino de Dios un poco más, podemos darnos cuenta de que es posible entenderlo de diferentes maneras, tanto por la palabra griega traducida como reino, así como por la palabra mística. Los dos versos del poema deben expresar la misma idea de maneras diferentes. Por lo tanto, el concepto que el poeta tiene del reino es el dominio real de Dios. Que podamos, en nuestra jornada espiritual, buscar siempre comprender y experimentar el verdadero significado del reino de Dios. Que la justicia, la paz y la alegría del Espíritu Santo impregnen nuestras vidas, guiándonos en la misión de transformar el mundo que nos rodea. Que podamos reconocer la presencia del reino de Dios en nuestro presente, permitiendo que su luz brille en nosotros y a través de nosotros. Que, al final de nuestras reflexiones, permanezca en nuestros corazones la certeza de que el reino de Dios es un dominio real, que trasciende el tiempo y el espacio, y que se manifiesta donde está Cristo. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.